Hermanos, ¿cómo están? Feliz sábado. La verdad que nuevamente estar un sábado más aquí todos juntos para compartir la palabra de Dios, que es una bendición. Y bueno, aprovechamos para saludar también a las personas que nos están visitando, esta es la primera vez allí. Muchas gracias por acompañarnos. Seguramente esperamos que el Señor les bendiga con su palabra. También aprovechamos para saludar quizás a aquellas personas que pudieran estar conectadas vía Zoom o por las redes sociales, que quizás más tarde escucharán también el mensaje del Señor. Quiero decir que yo la vez pasada, el sábado pasado, me fue pero el mensaje que el Señor presentó el sábado pasado desde el púlpito también fue una bendición para mí, así que le agradezco al Señor por esta tecnología que nos permite que cuando no pueden estar aquí, eh, podemos escuchar su mensaje del lugar donde estemos. Así que es una bendición que así sea y queremos aprovechar para saludar a aquellas personas también. Habiendo orado para que el Señor dirija el mensaje, que no seamos nosotros los voceros de nuestra propia voz, sino que sea el Señor que por su palabra nos dirija y su Espíritu Santo que sea el que nos convenza. Vamos a comenzar con el tema. Quisiera compartir hoy día con ustedes. Todos hemos leído alguna vez aquellos versículos que están en Juan 3:16. Creo que lo podemos repetir. De tal manera, amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que le crea no se pierda, mas tenga vida. Y el mensaje central, por supuesto, de todo lo que está en la Biblia, ¿sí? Como ha sido oído muchas veces, es Cristo y el amor. El amor del Padre hacia nosotros como criaturas, por lo cual se entregó la persona de su Hijo para que nosotros no nos perdamos. ¿Sí? Y entonces nosotros podemos seguir el versículo más, quizás, me pueden ayudar también con la lectura, que vamos a leer bastante. Un versículo más que dice, porque no vino, versículo 17, lo pueden leer. Aquí vemos la intención de Dios, ¿verdad? ¿Cuál es la intención de Dios? No vino a qué? No vino a condenar, sino que vino a salvar, para que el mundo fuese salvo por eso. Si nosotros nos quedamos solamente con este versículo, probablemente veremos una parte limitada de todo el mensaje de amor que hay aquí. Hay un mensaje mucho más profundo que solamente esto, ¿sí? Podemos ver también un poquito más adelante de qué se trata la condenación. ¿Cuál es la condenación según los versículos que están un poquito más adelante? Versículo 18 en adelante. El que cree en él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. El que no cree en Jesús ya ha sido condenado. Fíjense que también habla en tiempo pasado. ¿Por qué habla en tiempo pasado? ¿Sí? Y explica cuál es la condenación. El versículo 19 dice, esta es la condenación, que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras son malas, eran malas.
Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. La condenación entonces no consta de que Cristo venga a condenar a las personas. No es que Cristo viene con la intención de condenar. El Padre lo manifiesta claramente. Ama tanto al mundo que dio a su Hijo para salvar al mundo. Pero los hombres, amando más las tinieblas que la luz, no vienen a la luz. Sino que aquel que hace lo malo, explica todavía, no viene a la luz para que sus obras no sean ¿qué? Y cuando nosotros no nos portamos muy bien, que digamos, nos alejamos de la reprensión, porque la reprensión nos incomoda, nos duele. Si yo siendo pecador me pongo en la presencia de alguno que es santo, me incomoda, me duele. Cuando escucho la obra que hace él y la obra que hago yo, y me siento incómodo. Y tengo dos opciones. O me acerco para que Cristo me salve, o me alejo para que no me arrepienta. Y la condenación viene porque aquellos no quieren la reprensión del Señor. Y como no quieren la reprensión del Señor, se alejan. En este camino ponen muchas excusas para alejarse de Dios. No me gusta, no me gusta qué es lo que me dijeron, y no me parece bien la manera en la que se presentan, no me gusta cierto aspecto de la palabra, o de la iglesia, o del hermano, o del pastor, o del anciano. Y de esa forma nos vamos alejando de Cristo. La condenación es porque los hombres rechazan a Cristo para continuar en su vida como Él quiere, pero sin Cristo. No es porque Cristo los quiera condenar, porque Él no vino a salvar. El versículo explica un poquito más todavía. El versículo 21 explica un poquito más. El que practica, dice, la verdad que hace, viene a la luz. ¿Por qué? Porque en la luz se manifiesta claramente que las buenas obras son hechas porque estamos en compañía de Dios. Se manifiesta eso con claridad. Hermano, si te alejas alguna vez del Señor, es por tu propio medio. No hay nada, una palabra de Dios, que te pueda alejar del amor de Cristo. Ni la muerte, ni potestad, no hay ni principado, no hay nada que te diga alejar y vos te tengas que alejar. Nada te puede alejar del amor de Cristo. Todos aquellos que nos alejamos alguna vez del Señor, nos alejamos por nuestros propios medios, porque tomamos esa decisión. Ahora, Dios es amor. Pero ese no es el objetivo principal tampoco por el cual Cristo, es decir, el salvarnos a nosotros no es solo el objetivo principal por el cual el Señor vino. Y eso lo entendemos desde la doctrina adventista. Si nosotros leyéramos, por ejemplo, Juan, capítulo 5, Juan capítulo 5, quizás, a ver,
Bueno, creo que me perdí un poquito del versículo exacto, pero hay un versículo, hermanos, que lo pueden leer, si alguno lo puede buscar rápido, lo encontramos. El Señor dice, y él le gusta, que aquellos que murieron van a, lo que hicieron los buenos, dice, tengan la resurrección para vida. 25. ¿Ok? ¿Lo tienen ahí? 25. Ok. 29, ahí está. Los que hicieron lo bueno, dice, saldrán a resurrección de vida. Más los que hicieron lo malo, a resurrección de condenación. Nosotros leímos recién cuál era la condenación. Que la luz vino y los hombres amaron más la tiniebla que la luz. Pero acá dice que los que hicieron lo bueno saldrán a la resurrección de vida, más los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. ¿Quién está diciendo esto? ¿Quién está diciendo? Jesús. Es Jesús el que lo está diciendo. Y algunos, si se ve que hay salvación por obra, está hablando de los que hicieron lo bueno y de los que hicieron lo malo. Los que hicieron lo bueno se salvan, los que hicieron lo malo se pierden. Y entonces, si uno lee un solo versículo, salvación por obra. Y no queda otro, porque estoy leyendo un solo versículo. Lo que yo debo hacer, hermanos, es tener todo el panorama general de la palabra de Dios. Leer todo en general que habla acerca de la situación para poder entender cómo es. No es que se contradice con aquello, sino que se complementa. Necesitamos comprender mucho más profundo para qué vino el Señor al mundo, ¿sí? ¿Para qué vino aquí el Señor? Porque si nosotros tenemos un concepto limitado de los problemas, entonces vamos a tener un concepto limitado de los. Necesitamos ampliar el concepto. El Señor se quiere con su palabra. ¿Sí? Si yo pregunto a la gran mayoría de las personas cristianas, ¿para qué vino la vez pasada? Le pregunté a un querido amigo, un familiar, ¿por qué creía que Jesús había venido? Él, no solamente por la intención de querer que él razone y piense un poco más acerca del punto, porque veo que la gran mayoría de las personas son cristianas, cristianos católicos, cristianos evangélicos, cristianos de otras denominaciones quizá, pero no tienen todo el concepto claro. Entonces, haciéndole esa pregunta, no sabía qué responder. Y yo le digo, ¿para qué es Jesús? ¿Para qué? Y dice, yo creo que la mayoría de las personas creen que Jesús es para pedir. Jesús está ahí, Dios, y bueno, si vos querés pedir algo, tenés que pedir algo. Ah, demasiado limitado. Necesitamos más, profundizar más en él. Y nosotros, como cristianos, también decimos, bueno, Cristo vino a salvar. Pero déjeme decirle que después de 1844, ese concepto se amplió muchísimo más por el conocimiento. Porque ese concepto ahora entró en el concepto del juicio. Y comenzamos a entender un poco más. Quiero leer alguna cita de la hermana White. Que dice así: el plan de la redención, pero el plan de la redención tenía un propósito todavía más amplio y profundo que el de salvar al hombre. Cristo no vino a la tierra solo por este motivo. Es decir, no vino Cristo solamente a salvarnos nosotros, solo a eso no. Tenía un propósito más amplio, ¿sí?
no vino meramente para que los habitantes de este pequeño mundo acatasen la ley de Dios como debe ser acatada, sino que vino para vindicar el carácter de Dios del universo. A este resultado de su gran sacrificio, a su influencia sobre los seres de otros mundos, así como sobre el hombre, se refirió el Salvador cuando poco antes de su crucifixión dijo: ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe del mundo será echado fuera. Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. El acto de Cristo de morir por la salvación del hombre no solo haría accesible el cielo para nosotros, sino que ante todo el universo justificaría a Dios y a su Hijo en su trato con la rebelión de Satanás, y demostraría la perpetuidad de la ley de Dios y revelaría la naturaleza y las consecuencias del pecado. Es decir, todo el problema que hay en este mundo, hermano, comenzó allá en el cielo. No comenzó aquí, comenzó allá en el cielo. Y ese problema se trasladó a la tierra. Y si Jesús necesitaba vindicar el carácter del Padre, es porque el carácter del Padre, ¿qué había sido? Había sido difamado. Había sido difamado. Entonces, todo esto entró en un gran juicio, un gran conflicto. Por eso, de paso, los invito a todos que lean el gran conflicto. Ahí tienen un montón, ¿no? Inspirado de la hermana White que escribió, ¿sí? Entendemos muchas cosas a partir de leer ese libro, ¿sí? Por supuesto que todo está basado en la palabra de Dios, así que usted también en la palabra de Dios entiende todo, ¿sí? ¿Cuáles eran los motivos para que se genere semejante juicio? Hermano, el plan de Dios es que nunca más se levante el mal en el universo. Dios garantiza, con el juicio la seguridad del universo. Ustedes se imaginan la perversidad de que se hace en la tierra, se haga en otro mundo. Dios necesita resguardar la seguridad del universo entero. Ahora, no sé si alguna vez tuvieron que pasar por una etapa o un proceso de juicio, pero ustedes vieron que el proceso de juicio no es de un día para el otro, no se nos puede quejar muchas veces, ¿no? La justicia es lenta, ¿no? Y bueno, precisamente a veces eso nos lleva a nosotros a no entender todo lo que pasa detrás de escena, a decir, bueno, ¿por qué no entiendo todas estas cosas? ¿Por qué pasa semejante cosa? ¿Por qué Dios permite el mal? ¿Por qué tantos años? 6.000 años llevan al mundo. A Dios le están llevando quizás tu destino. Al final del juicio, hermanos, no habrá más pecado. ¿Sí? Quisiera que leamos algunos versículos de Isaías 41:10, son simplemente algunos versículos interesantes. Isaías 41:10 y Salmos 17:7. ¿Sí? Es simplemente algunos detalles interesantes que nos ilustran un poquito. De paso, le digo que la doctrina que nos define a nosotros como iglesia, por ahí podemos llegar a entender que es la ley de Dios, o hablar del sábado, pero muchas otras iglesias también hablan de la ley de Dios, de la vigencia de la ley de Dios, también guardan el sábado, ¿sí? Hay una doctrina especial y característica de la iglesia adventista. ¿Cuál es esa doctrina? La doctrina del santuario. La doctrina del santuario engloba precisamente todo esto. La gran controversia, el gran problema que hay entre Dios y Satanás y el universo entero. Y eso es todo bíblico.
nosotros podemos, en la palabra de Dios podemos entender todo esto. Vamos a leer, a ver, Isaías 41:10. Algunos hermanos me van a ayudar. El que lo tenga lo quiera leer. Bien. ¿Un versículo más? ¿O así dice? Por favor, un versículo más. Bien. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Se nombra de la diestra, ¿no? Se nombra la diestra. Y luego también en el Salmo 17:7 dice, muestra tus maravillosas misericordias. Tú te salvas a los que se refugian a tu diestra, de los que se levantan contra él. Cuando nosotros hablamos del amor de Dios, no debemos hablar del amor de Dios en juicio humano. Quisiera que esto lo podamos entender sin un juicio humano. Hay un versículo donde el Señor dice, yo no daré por inocente al culpable. ¿De qué se está hablando? De inocencia y culpable. ¿En qué lugares nosotros podemos entender eso? ¿En dónde? En una corte donde hay un juez que determina este es inocente, este es culpable. Y Dios actúa como juez. El rey de Israel actuaba como juez. Y también lo hacía el sumo sacerdote. Actuaban como un juez. Y determinaba inocente, culpable. Dios no puede dar por inocente al que es culpable. Porque todo está en este ambiente de juicio. Ahora, Satanás trató de acusarnos delante de Dios y acusar también a Dios delante de los ángeles. ¿Sí? ¿Y por qué hablamos de diestra? Los que se refugian a diestra, diestra, diestra. En Éxodo 28, el versículo 30, Dios le pide que den al sumo sacerdote, dentro del pectoral, que tenía aquí en el pecho, dos piedras que se llamaban el Urim y el Tumim. ¿Sí? Se dice que cuando, por ejemplo, cuando David quiso saber y tenía que hacer la voluntad de Dios en ciertas circunstancias, fue hasta el sumo sacerdote y le pidió que traiga el pectoral. Y ahí delante del pectoral le preguntó al Señor qué debía hacer. Y Dios, por el Urim y el Tumim, le mostró que debía huir. Porque el Señor mostraba aprobación en el lado derecho y en el lado izquierdo desaprobación. El Señor decía sí, en el lado derecho, no, en el lado izquierdo. Por eso los que se refugian en la diestra de Dios son los salvos. Nosotros vemos, por ejemplo, en Marcos 14:62, ¿sí? Cuando el Señor habla también de el Señor habla de los que están a la diestra, ¿verdad? Marcos 14:62. Dice que Jesús viene y les dijo, yo soy, dice, y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del Padre, a la diestra del poder de Dios, dice, y viniendo a la luz de los cielos. ¿En el que salva? ¿Dónde está? A la diestra. A la diestra. También en Mateo 25, del 23 al 34, vemos que el Señor dice que Él va a ser como el pastor que separa las ovejas de los corderos. Va a poner a las ovejas ¿dónde? A la derecha. Y a los corderos a la izquierda. Y a los que están en la derecha, que son los corderos, le va a decir, vení de mi padre. Y a los que están en la izquierda, apartados de mí. Es decir,
izquierda y derecha. ¿Sí? Del lado derecho, salvación. Del lado izquierdo, perdición. Aprobación, Urí, Tumí. Estos son figuras que el Señor trae desde el sumo sacerdote de la antigüedad, para mostrarnos que Él se muestra como juez. ¿Sí? Y, por ejemplo, Zacarías 3:1, vemos que estaba, por ejemplo, Zacarías 3:1, por ejemplo, dice, acusador, Satanás, ¿dónde está? A la derecha de quién? Del sumo sacerdote, que se llamaba Josué. Y estaba delante de dónde? Del ángel de Jehová. Ahora, vamos a hacer ahí nomás vamos a ver, si supónganse que el Señor está aquí, es decir, el ángel de Jehová está aquí. Y la derecha del ángel de Jehová es la izquierda de quién? De Josué, está de frente, en la izquierda. Y la izquierda del ángel de Jehová es la derecha de Josué. ¿Y dónde estaba Satanás? A la derecha de Josué, es decir, a la izquierda del ángel de Jehová. Ven cómo la Biblia misma nos va llevando a ver que estos elementos son elementos del juicio del Urim y del Tumim que se traía, que Dios había dado como orden para nosotros entendamos estas cosas. Por ejemplo, en Lucas 1:11, cuando entra el papá de Juan el Bautista al templo, dice que un ángel se presenta. ¿Dónde estaba el ángel? Lucas 1:11. Lo ve al lado del altar. Porque derecho. ¿Dónde estaba? A la derecha. ¿Por qué está cualquier hombre en ese lugar? No. Y si estaba a la derecha, traía un buen mensaje o un mal mensaje. Bueno, claro. Mostraba la aprobación. Si ustedes leen, le da un buen mensaje. Hermoso. ¿Sí? Así que, aprobación, desaprobación. Todo eso es lo que la palabra del Señor nos muestra. El Señor es el juez, está para determinar el bien y el mal, ¿sí? La aprobación y la desaprobación, ¿sí? Bien, en Isaías 14, en versículo 13 al 15, nos muestra cuál fue la rebelión que sucedió en el cielo, ¿verdad? Podemos ver que Satanás, ¿qué hizo? Codició. Vamos a leer todos los versículos. Satanás quería el trono. Miren, mi hermano. Capítulo 14, versículo 3 al 15. Dice, tú que decías en tu corazón, vamos a leer el versículo anterior. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto, junto a la estrella de Dios, levantaré mi trono, en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré, seré semejante al Altísimo. Ese era el pensamiento de Satanás. Es decir, en el cielo, la controversia que se llevaba, Satanás quería ocupar el lugar de Dios. ¿Y por qué hablamos de izquierda y de derecha? Porque nosotros vemos, por ejemplo, en la visión de Isaías, que había dos ángeles, dos querubines protectores, y lo vemos también en el área. Hay uno a la izquierda y el otro a la derecha, de la Shekinah, de la presencia de Dios. Acá también en Isaías, cuando Isaías ve la visión, donde estaba, dice, el Señor en su templo, ¿sí?
Y cuando él ve eso, ¿sí? Entonces ve que había dos ángeles que eran querubines, que con dos alas cubrían su rostro, con dos alas cubrían su cuerpo y con dos alas cubrían sus pies. Y esos ángeles daban, esos querubines daban voces, uno al otro, y decían, el conflicto se origina porque Satanás era uno de sus ángeles. Y el Hijo de Dios se presenta a la derecha de Dios en algún momento allá en el cielo. Y uno codició la posición del otro más elevada, estaba a la derecha. Ahí se originó todo el conflicto. Quien está a la derecha es el Hijo de Dios, es Jesús. ¿Sí? Acá Isaías nos dice que era ese el motivo que tenía Satanás en su corazón. ¿Sí? Vamos a leer algunas citas de la hermana White acerca de estos asuntos. ¿Sí? Dice, el gran usurpador siguió justificándose hasta el fin mismo de la controversia del cielo. Conoció a saber que con todos sus secuaces iba a ser expulsado de la morada de la dicha. El jefe rebelde declaró audazmente su desprecio de la ley del Creador. Reiteró su acepto de que los ángeles no necesitan sujeción, sino que debían dejarse seguir su propia voluntad, que los dirigiría siempre bien. Denunció que los estatutos divinos, como la restricción de su libertad, y declaró que el objetivo que él perseguía era el aceptar la abolición de la ley, para que libres de trabas, de la traba de la ley, la hueste del cielo puede alcanzar un grado de existencia más elevado y glorioso. Es decir, Satanás lo que hizo fue, una vez que el Señor determinó el carácter, mostró el carácter de Satanás del cielo, Satanás se fue en contra de la ley, trató de abolir la ley. Dios no pone ley, Dios es un dictador. ¿Sí? Entonces yo tenía que probar a sus ángeles todo esto y envió a su hijo para que el carácter del Padre revelado del Hijo muestre el carácter de Satanás también. ¿Sí? En Juan 8:44, el Señor nos dice que Satanás es padre de mentira, porque él miente desde el principio. ¿Sí? Él buscó simpatizantes allá en el cielo para tratar de mentir acerca del carácter de Dios y que esos simpatizantes a su vez pudieran también ir en contra de las leyes de Dios. ¿Sí? De paso, cuando nosotros hablamos, cuando usted escucha que un hermano habla de un hermano, que a su vez también probablemente hable mal de usted, ¿no? Y esas palabras que aparecen acá, en Ezequiel 28:16, donde dice, a causa de tus contrataciones, Ezequiel 28:16. Este orgulloso querubín, ¿sí? Se corrompió, dice, a causa de tus contrataciones pecadas. Se corrompió. La palabra contratación es lo mismo que decir comercio, podríamos decir, ¿no? De paso, es como, no sé si alguna vez alguien le dijo esta frase, ¿quién te vendió eso? Hablando de quién te contó eso, quién te dijo esa mentira, quién te vendió eso. ¿Sí? Esta palabra, o ¿por qué compras eso? Compró una mentira. ¿Escucharon alguna vez? Bueno, esta palabra contratación, comercio, hace referencia al chisme. La palabra en hebreo es regular, ¿sí? Y de la misma raíz, la palabra regil significa chisme, ¿sí? Y lo pueden ver, por ejemplo,
el Levítico 19:16 nos dice: no andarás chismeando en tu pueblo, ¿verdad? Levítico 19:16. O también en Ezequiel 22, versículo 9, donde dice que había calumniadores. La misma palabra es contrataciones, ¿sí? Tiene la misma raíz de calumnia, chisme, ¿sí? Mentira. Y a causa de aquellas mentiras que estuvo repitiendo Satanás, el cielo pecó. ¿Sí? Ahora, entra en juego aquí la ley. El Señor Jesús dice en primera de Juan, ¿sí? 3, versículo 4, que todo aquel que peca infringe también la ley. Porque el pecado, ¿qué es, hermano? Es infracción de la ley. O sea, si hay pecado, si la ley no existe, entonces si existe el pecado, es porque alguien está infringiendo una ley. Esta ley es la ley divina. ¿Sí? Ahora, el versículo de 1 de Juan 3:8, ¿hay alguien lo puede leer? ¿Desde cuándo que peca Satanás? Desde el principio. Así que si usted practica el pecado, va en contra de la ley. No va en contra de la iglesia, por decirlo así. No está yendo en contra mía. No está yendo en contra de nadie más que de la misma autoridad de Dios. Si no guarda el sábado, por ejemplo, si miente, si anda cometiendo adulterio, o si viola cualquier precepto divino, está haciendo la obra de quién? Del diablo. Y el diablo peca, inició el pecado en el principio, infringió la ley del cielo. Y para deshacer esas obras que el diablo trae desde el cielo, para eso vino, Jesús vino para eso. No solo el Señor Jesús vino a salvarnos de la condenación, sino que el Señor Jesús vino a deshacer todas las obras satánicas que vienen desde aquella rebelión, desde el principio. ¿Sí? ¿Cuáles son algunos de aquellos argumentos que Satanás levantó? Bueno, vamos a nombrar 5. Dios hace acepción de personas. Como Dios pone jerarquía, y en primer lugar está Jesús, y no le quiso consultar a él, por ejemplo, para la creación del mundo, pues Dios acá hace acepción de personas. Y también Dios guarda secretos, porque hay cosas que solo conoce el Padre, el Hijo, y no conoce a nadie, y ellos son los que planifican y buscan. Entonces Dios guarda secretos que sus hijos deberían conocer y no está haciendo. También dijo que la ley de Dios nos quita la libertad de hacer lo que nosotros queramos. Que cumplir esa ley no se puede. Cuando ustedes escuchan estos argumentos, no sepan de Dios solamente se sirve. Como Él está sentado allá en su trono y todos hacen la voluntad de Dios, entonces Dios se sirve de todo. Y Dios no tiene misericordia. ¿Por qué? Porque si Dios es justo, no puede tener misericordia. Y aquí consejo. Si usted ve una criatura, vamos a poner ejemplo, que fue asesinada, y viene el juez y perdona al asesino, ¿qué dice usted de ese juez? Es muy sencillo, ¿sí o no? ¿Cómo hacemos armonizar ahora la misericordia con el juicio? Porque el juez tiene que ser justo y a la vez tener misericordia. Argumentos satánicos.
5 argumentos satánicos, hermano. El plan de Dios es deshacer el parlamento. El juicio milenial, ¿sí? Lleva un milenio. Quisiera leer algunas citas más. El mismo espíritu que fomenta la religión en el cielo continúa inspirándola en la tierra. Satanás ha seguido con los hombres la misma política que siguiera con los ángeles. Su espíritu impera ahora en los hijos de desobediencia, como él. Tratan estos de romper el reino de la ley de Dios. La ley de Dios es una salvaguardia para que no se convierta en libertinaje la vida del hombre. Tratan de romper eso, ¿sí? Y prometen a los hombres una libertad mediante la transgresión del precepto de aquello. La reprensión del pecado despierta un espíritu de odio y de resistencia. Los que se levantan contra cualquier clase de represión no tienen el espíritu de Dios. Tienen otro espíritu. Cuando los mensajeros que Dios envía para molestar tocan la conciencia, Satanás induce a los hombres a que se justifiquen y a que busquen la simpatía de otros en su camino de pecado. En lugar de enmendar sus errores, ¿qué hacen? Despiertan de indignación contra los que reprenden, como si este fuera la única causa de la dificultad. Desde los días de justo Abel hasta los días nuestros, tal ha sido el espíritu que se manifiesta contra quienes osaron condenar el pecado. Ese es el motivo. El motivo de enojo de las personas que no quieren escuchar una reflexión, un consejo, la administración al anciano, al hermano de experiencia, que quizá también ha recibido un entendimiento de manos, ¿sí? ¿Por qué no? La causa de la rebeldía de los jóvenes, o de nosotros mismos, de nuestra propia vida. ¿Será que la ley fue clavada en la cruz y no la vino a abolir? El mismo Señor Jesús lo dice en Mateo 5, 17, 18, que Él no vino a abolir la ley, sino a cumplirla. Miren, el juez tiene dos formas de hacer justicia por el Estado. ¿Cómo hace el juez? Una niña asesinada, un asesino aquí, quiero salvar al asesino. Si yo lo justifico al asesino y digo, perdona, soy un juez injusto. Entonces la otra forma es decir, bueno, elimino la ley. Entonces todos los asesinos son justificadores. Y usted puede ser asesino. Si el Señor Jesús hubiese abolido la ley, entonces hoy no solamente el sábado, usted lo podría violentar, sino que también podría cometer adulterio, fornicación, todo y sería justificado igual. No puede ser. No puede ser, hermano. Tenemos que encontrar una solución a esta situación. Vino para solucionarlo. En Apocalipsis 12, 7 al 9, nos cuenta de aquel dragón que se llevó la tercera parte de los ángeles del cielo. Que arrancó con su cola. ¿Será que ese dragón es el mismo de hoy? ¿El dragón del principio? Es el dragón del principio, de donde se originó todo. ¿Sí? Este conflicto involucra un juicio, hermano. ¿Sí? Las mentiras que funcionaron con Eva allí, en el Edén, son las mismas que a Satanás le funcionan mentir. ¿Sí? Él entabló primero conversaciones con Eva. Nosotros debemos aprender lecciones, no debemos entablar conversaciones con Satanás. Discusiones, a eso nos referimos. No discutir con nadie. Luego, Satanás
desarticuló lo que Dios dijo y dijo otra cosa. Repitió la palabra de Dios, pero ¿cómo? Deformando lo que Dios dijo. ¿Para qué? Para que Eva se implantara, o sea, es un tremendo psicólogo, ¿escuché? Un tremendo psicólogo. Hizo una psicología impresionante. Desarticuló lo que Dios dijo para que Eva respondiera. Entró en conversación con la serpiente. Luego le dijo que Dios estaba escondiendo un secreto. Que si ella comía eso, iba a descubrir el secreto que Dios escondió. Luego también respondió Satanás de alguna forma a esa implantó. Y cuando Eva pensó un poquito, Satanás le dijo que seréis como Dios. Ese es el motivo. Y ya Eva entró en conflicto propiamente. Y si es así, ¿eh? Satanás básicamente dijo lo mismo que en el cielo. Dios no quiere rivales, porque cuando hacen una rebelión, Dios la va a intentar suprimir. Es la misma acusación. Y es la misma acusación que Satanás hace en todo lugar. Dios no quiere rivales. El día que de él comiere, de cierto morirá. No quiere rivales. Pero en realidad, cuando coman, sus ojos van a ser abiertos y serán como Dios. Serán como Dios. Esa es la respuesta de Satanás a esto, por lo cual engañó a Eva. La misma forma que se hicieron. Nuestra única protección es no dialogar con Satanás. Creer solamente en las palabras de Dios. No discutir con los argumentos satánicos. Presentar el Espíritu está, como dijo el Señor Jesús. En Mateo 4:4, el Señor Jesús, cuando tiene la tentación, su primera tentación, que registra la palabra de Dios, Él le responde: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca. No solo de pan nosotros podemos vivir, hermano. Debemos también aprender a vivir con la palabra de Dios. Y de paso, les comento, todo aquella persona que no supiera que nosotros no necesitamos tanto conocimiento, que nosotros no necesitamos tanta lectura de la palabra de Dios, tiene un mensaje oculto. Porque si usted no necesita conocer de esto, entonces yo le pregunto algo. Escrito está a discusión. La pregunta que quiero hacer es la siguiente. ¿Sabe qué está escrito? Como usted no sabe la palabra de Dios, no la necesita. Porque lo único que necesita es Cristo y es justificado. Pero no sabe más nada de eso. Y no sabe qué está escrito, ¿cómo va a contestar a los argumentos? No sabe dónde está escrito tampoco. Si no sabe qué está escrito y dónde está escrito, entonces ya perdió la batalla. Y deberíamos dedicarnos más tiempo a entender y a conocer qué es lo que está escrito. Simplemente por este motivo. Porque el veneno que salió de la serpiente, de la boca de la serpiente, de los dientes de la serpiente, entró, por decirlo así, en la sangre de este mundo, en la sangre nuestra. Y nosotros necesitamos la transfusión de sangre ahora, porque tenemos el veneno adentro, no afuera. Creemos a veces que nuestra lucha es contra las personas, no, señor. Tenemos una lucha con Satanás y nuestra mente. Aquí adentro está nuestra lucha. 1 Corintios 4:9, la Biblia dice que somos un espectáculo al mundo. En Lucas 12:8, ¿sí? Dice también que el Señor nos confesará delante de los ángeles. Los ángeles son los que necesitan saber. Apocalipsis 3:5, Efesios 3, del 9 al 12, dice que había que aclararle a los
ángeles, el Evangelio, todas estas cosas que nosotros estamos viviendo son cosas que más necesitan conocer. Somos espectáculo al mundo y espectáculo a los mundos. Primero Pedro 1:12 dice que todas las cosas que nosotros tenemos son cosas que los ángeles anhelan conocer. Y por supuesto en Job 1:6 vemos el conflicto donde los ángeles, donde los representantes de otros mundos y hijos de Dios van delante del Señor y Satanás viene, como representante del mundo, usurpado, viene delante del Señor para acusar a Job. Y el que está en el medio del conflicto es Job. Y por eso muchas veces sufrimos. No sufrimos muchas veces porque seamos injustos, no siempre, sino porque hay un conflicto detrás de todo. No necesariamente el que es justo tiene que pasar todo bien, ¿verdad? Al final los ángeles tienen, después de la historia de Job, los ángeles también tienen una mejor noción de Job y una mejor noción del Señor, que tenía razón. Siempre se habla de juicios en la palabra de Dios. Por ejemplo, el juicio que se hace contra Sodoma y Gomorra. Lot que estaba allí era un mensajero del amor de Dios y era una reprensión de su vida para aquellos que vivían en ese lugar. Los que no escucharon el mensaje ese, que son las obras de Lot, se perdieron. El Señor Jesús también dice que el mensaje que él trae, el testimonio que habla de él, son las obras que él hace. Así que de esa forma también, hermano, se predica con las obras. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay un juicio, ¿sí? Los grupos involucrados en ese juicio son Dios, los ángeles y aquellos seres que están en otros mundos que no cayeron nunca. Y acá en la tierra somos los justos vivos y los justos que ya murieron. Pero también está involucrado Satanás y sus ángeles caídos y los hombres injustos. Y Dios tiene que hacer justicia aquí en todo esto. ¿Sí? Y Dios muestra su juicio a través de 3 etapas. Hay gente que cree, por ejemplo, que cuando le preguntan acerca del juicio de Dios, piensan que el juicio de Dios va a venir acá a mucho tiempo, ¿verdad? Pero el juicio de Dios en realidad se manifiesta en un proceso de 3 etapas, ¿sí? Antes de la segunda venida, luego, desde 1844, creemos nosotros, hasta la segunda venida, esa es la primera etapa del juicio. Luego, después están los 1000 años que vienen en el cielo. Esa es otra etapa del juicio y luego tenemos otra etapa más que es después de los 1000 años. Y esto después no es para que nosotros lo vivimos, ¿verdad? Porque no nos alcanza todo el tiempo para estudiar todo esto. Aquí las etapas son, primero, la primera etapa del juicio es convencer al universo entero de que estoy junto a salvar a los que van a ir al cielo. Cuando ya el universo entero entienda que es justo salvar a los que van a ir al cielo, entonces el Señor aquello lo va a llevar al cielo. En ese periodo de 1000 años que están en el cielo, ¿a quién hay que convencer? A los salvos que están en el cielo, que nosotros cuando estemos allá vamos a comenzar a comprender por qué nosotros somos salvos y por qué otros se han perdido. Ahí nosotros vamos a hacer una comprobación para nosotros. Y esa es la segunda etapa del juicio. Y la tercera etapa del juicio es que el Señor debe convencer también a Satanás, a los ángeles caídos de los niños, porque se perdieron. Esa es la tercera etapa. Cada de estas 3 etapas del juicio también tiene 3 etapas. Una fase, podríamos decirlo así, de investigación, donde el Señor investiga. Luego una sentencia, donde el Señor da la sentencia y una ejecución. Igual que un juicio, los juicios que nosotros conocemos aquí. Al final del juicio, el carácter de Dios será vindicado. Los argumentos serán de Satanás. Porque Dios cargó en sí mismo la culpa de los hombres. Dios no hace acepción de personas, dice la palabra de Dios.
sino que nos salvó a todos. Y se juntó con todos los pecadores para que sean salvos. Se acercó a la prostituta, ¿verdad? Dejó que María Magdalena acá. Dios no hace. Podemos ver esto. Jesús murió. ¿Saben por qué murió? Y a la vez mostró la misericordia. Y aquel argumento de que la misericordia y la justicia no se pueden unir, terminó cuando Jesús murió por nosotros para no abolir la ley y a la vez tener misericordia de nosotros. Jesús fue tentado en todo, dice la palabra de Dios, pero sin pecado. Ese argumento de que no podemos cumplir la ley no es válido. Jesús, siendo hombre y habiéndose despojado de su divinidad como hombre, cumplió la ley para que nosotros tengamos también ejemplo. Jesús dijo que vino a servir, no a ser servido. Sirvió más que todos los discípulos. Jesús también reveló sus secretos a su amigo y dijo claramente a revelar. No les dijo nada. ¿Sí? El Señor Jesús nos dijo claramente en Juan 14, versículo 2, o versículo 9, que Él dice: el que me ha visto a mí, le dice a Felipe, ha visto al Padre. El carácter del Padre queda revelado claramente en la persona de Cristo. Por último, quiero leer una cita que estaba al final del libro de los siglos, que dice que todo el universo está purificado. La misma pulsación de armonía y de gozo late toda la creación. De aquel que todo lo creó, mana la vida, la luz, el contentamiento por toda la extensión del espacio. Desde el átomo más imperceptible hasta el mundo más bajo, todas las cosas animadas e inanimadas declaran en su belleza sin mácula y en el júbilo perfecto que Dios es amor.